Vamos a empezar entonces con el primer tema del día. Esto va a ser una introducción a lo que es realidad virtual en la web. Queda bastante bien porque sirve como introducción a la charla que va a dar Belén después de esta. E inclusive también, bueno, por ejemplo, Ruth va a hablar mucho más de audio, que también yo apenas lo menciono. Entonces esto es para que tengamos una idea de cómo es que vamos a poder empezar a hacer experiencias de realidad virtual que se ejecuten en el navegador. Pero bueno, yo trabajo en Samsung y Samsung es conocido por teléfonos, refrigeradores, microondas. Entonces, ¿por qué exactamente estoy aquí hablándoles de la web? No sé si ustedes están conscientes de que Samsung tiene un navegador y me gustaría ver si pueden levantar la mano para ver si están conscientes de que tenemos un navegador. Ok, estoy acostumbrado ya que poca gente lo conoce, pero bueno, es parte del trabajo. Muy bien, nosotros tenemos un navegador. Este navegador tiene este icono de acá y se conoce como Samsung Internet. Y si no es el mejor nombre para un navegador, pero bueno. La cosa es que este es el navegador que está por defecto en todos los teléfonos y tabletas Galaxy. Parte de por qué es que tenemos un navegador. Primero porque nosotros tenemos una visión muy particular de cuál es la experiencia que queremos para nuestros usuarios. Pensemos en que el navegador, cuando lo conectas a un casco de realidad virtual como el Gear VR, va a levantar su propia instancia y va a utilizar los sensores que están aquí adentro. Y bueno, y también porque Samsung tiene esfuerzos muy grandes en lo que son los grupos de trabajo que están relacionados con WebVR, con Service Worker, con Web Payments. Y parte de este esfuerzo de ingeniería tiene sentido que podamos llegar y empezar a darle al usuario una experiencia diferenciada. Con todo y esto, amamos a Mozilla también, así que no hay aquí mal rollo. Y una cosa también importante, Samsung es el segundo contribuyente más grande a lo que es el proyecto Chromium, después de Google. De hecho, hace un par de días lanzamos una beta. Esta beta la pueden encontrar ya en el Play Store. Y hace un poco de spoiler, lo que viene realmente interesante en la beta es que ya es un navegador que va a ser compatible con dispositivos Nexus y con dispositivos Pixel. Entonces, si quieren probar el navegador, pueden descargarlo. Y por supuesto, si encuentran errores, por favor, háganoslos saber. Entonces, ahora sí, realidad virtual. Viniendo de un área que es un poco más formal, antes de estar con Samsung estaba haciendo un doctorado, me gusta un poco entrar en definiciones y les prometo que esta va a ser la única diapositiva que tiene mucho texto. Tema curioso, resulta que cuando estaba creando la presentación estaba buscando propiamente la definición de realidad virtual. Y mientras que en los diccionarios en inglés sí encontramos el término como tal de virtual reality como una definición propia, en español todavía no está el término, así que lo que hice fue traducirlo, pero básicamente cuando hablamos de realidad virtual pensamos en una simulación que está generada por un ordenador de una imagen o un entorno tridimensional con el cual podemos interactuar de una manera que aparenta real o física y nosotros podríamos interactuar utilizando equipo electrónico especial, por ejemplo el casco, que es el que nos va a permitir estar en este ambiente, y guantes o sensores que me van a permitir interactuar. Básicamente todo este texto, si lo estamos viendo en una imagen, se ve más o menos así. Y aquí lo que estamos viendo es un usuario en pleno siglo XXI disfrutando de realidad virtual. Y mola, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos utilizado realidad virtual? Ok. Muy bien. ¿Cuántos de aquí hemos utilizado realidad virtual en un casco de alto calibre? Pensemos un HTC Vive. Ok. ¿Y cuántos, por el contrario, han utilizado un Cardboard, un Daydream, un Gear VR? Muy bien. Ok. Bueno, pues resulta que si partimos esta experiencia que estamos viendo en la pantalla, más o menos podríamos identificar estas partes, por así decirlo. Tenemos primero el casco como tal, o más que casco me gustaría pensar en dispositivos que nos van a permitir tener el ambiente virtual.
Luego tenemos audio, del cual Ruth nos va a estar hablando, así que yo voy a pasar ahí rápido porque ya tenemos a la experta en la sala. Luego interacción, que es muy importante para la experiencia. Y por último, esto es una opinión personal, pero el contenido para mí es de lo más importante y es lo que puede llegar a cambiar el panorama de lo que es realidad virtual. Entonces, si empezamos a hablar del casco como tal, es requerido, deseado, tener un retraso de menos de 20 milisegundos. Básicamente, si yo estoy moviendo la cabeza, yo necesito que la imagen actualice de una manera rápida, porque si no estoy quebrando la sensación de immersion. Esto ya se logra en casos como el Gear VR, y desde el Oculus DK2 ya se ha probado que se puede lograr. Y luego otras cosas como la resolución de la pantalla. Cuando estamos hablando de resolución de pantalla, depende a quién preguntes. Si preguntamos, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en el Instituto Fraunhofer en Berlín, y él dice que él considera que ni siquiera con 8K por ojo vamos a lograr tener una experiencia que sea realmente inmersiva. Esto es muy personal. Si estamos utilizando un Gear VR como este que tengo en la cabeza, tenemos una resolución de 1280 por 1440 por ojo, y podríamos argumentar que de las mejores experiencias de realidad virtual que están presentes en el mercado, que sería el PlayStation VR, tiene una pantalla Full HD. Así que esto es más discusión para otro día. Pero bueno, luego tenemos lo que sería el audio, que es la segunda parte de los componentes que estábamos viendo. Aquí yo voy a pasar muy rápido porque Ruth is pretty much our expert that's going to be talking about audio, so I'm pretty sure you can just we can just trust her on this one. But pretty much el audio tiene que ser consistente con lo que vamos a estar viendo. Necesitamos tener audio 3D, y aquí va a ser muy importante porque ya estamos pensando en un entorno en el que estamos sumergidos, así que necesitamos realismo y sincronización del audio con el video. Y luego pasamos a lo que es interacción. La interacción aquí depende del tipo de experiencia que estemos creando. Si estamos creando una experiencia como las que, por ejemplo, Belén desarrolla en navegador, que estamos pensando en juegos, tendría sentido pensar en agarrar un mando y este mando conectarlo al PC, conectarlo, por ejemplo, a mi teléfono y poder utilizarlo de manera para controlar un jugador. Pero bueno, quizás no estamos hablando de un juego, quizás estamos hablando de otra cosa, como por ejemplo tener reconocimiento de gestos. Entonces ahí podríamos estar pensando en un Leap o algún dispositivo que me permita tener un posicionamiento un poco más fino sobre las manos. Queremos a lo mejor algo que tenga que ver con profundidad, entonces podríamos estar utilizando un Kinect, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente cualquier dispositivo que tenga una interfase JavaScript vamos a poder estarlo utilizando sin problema. Y por último, la parte que yo considero que es de las más importantes es el contenido. Y yo sé que aquí estamos en un punto de vista más técnico, pero el contenido es fundamental y va a ser lo que creo que puede hacer que la realidad virtual sirva o no sirva. De la misma manera que el 3D y la falta de contenido fue lo que hizo que el 3D sirviera o no sirviera. Entonces, aquí les presento el App Store por defecto. Hermosa, ¿no? Bella. Básicamente este es un lugar fenomenal, fantástico, y resulta que es un entorno cerrado en donde vamos a encontrar aplicaciones que están o que han sido preaprobadas, lo cual significa que si a la persona que está encargada de aprobar tu experiencia no le gusta lo que estás haciendo, pues simplemente no va a estar ahí. Y bueno, aquí si queremos poner nombres, estamos hablando de las tradicionales App Store, Google Play, Samsung Galaxy Store, etcétera, etcétera. Pero lo más bonito de este tipo de mercados es que básicamente son los lugares perfectos donde vamos a ir a esperar varios minutos y vamos a descargar cientos de megas para tener una experiencia que posiblemente vamos a utilizar únicamente una sola vez. Entonces, bueno, es muy bonito, pero digamos que quisiéramos pensar que hay algo mejor. Queremos pensar
que efectivamente hay algo mejor. Y aquí es pensar en si tan solo tuviéramos una plataforma que fuera abierta, una plataforma que fuera rápida, segura, que me evitara la fricción a la hora de obtener contenido, una plataforma que fuera accesible, no sé, como algo ampliamente distribuido, multidispositivo, que corriera en muchísimos dispositivos independientemente de la marca, de la resolución, algo que fuera fácil de compartir, que yo pueda llegar y decir, wow, esta experiencia está muy guay. Este último juego que hizo Belén, en donde tengo una punk que está matando hipsters, es la hostia. Quiero nada más agarrar el juego y pasarlo y compartirlo, que pueda compartirlo con un solo link. Y por supuesto que sea algo que crezca y que escale con la experiencia como tal. Suena bien, ¿no? Y aquí entonces la pregunta que queremos hacer es, ¿estamos realmente listos nosotros para ese tipo de plataforma? ¿Estamos realmente listos para ese tipo de experiencias o no? ¿Están listos? No, necesitan café para estar listos. ¿No? ¿Sí o no? Quiero ver manos. ¿Quién está listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues resulta que lo bueno es que no están solos, no estamos solos, y eso es bastante alentador, porque tenemos a varios navegadores y muchísimos profesionales que están ya apoyando y están detrás del estándar de WebVR. Entonces, si nos ponemos ahora sí a tratar por nombres, Samsung Internet, muchas gracias. Mozilla Firefox, también. Microsoft Edge, Google Chrome, todos estamos ya detrás del grupo de comunidad que está implementando lo que es la futura especificación de WebVR. Todavía no hay pronunciamiento público de parte de Opera, y bueno, del otro lado es un poco más complicado colaborar, pero la intención está, las invitaciones siempre están, y lo bueno es que aquí todos nos queremos, aunque no parezca, todos nos queremos. Pero por supuesto, es un poco más sencillo cuando lo vemos graficado de esta manera que la implementación que hay hoy en día. Así que si pensamos en desarrollar aplicaciones para realidad virtual, posiblemente estemos considerando alguna de las plataformas que tenemos ahora mismo en pantalla, sea Samsung Gear VR, Google Cardboard, Google Daydream, Oculus, HTC Vive o HoloLens. Y por supuesto, dependiendo de la combinación de sistema operativo, navegador, etcétera, etcétera, pues vas a tener una tabla que es más o menos como la que tienes en pantalla. De hecho, aquí les tengo un reto. Bueno, para la parte de preguntas, ando unos calcetines de Samsung Internet, que he escuchado por ahí que son muy cómodos. He escuchado por ahí que molan, tienen iconos de HTML5. Hoy por hoy, nada más hoy, bueno, ando ahí un par, pero doy un par de calcetines a la persona que logre identificar dónde está el check debajo de la manzana. Sin preguntas, así fácil, sencillo. Ya, ahí está. Qué mal, no habrán medias, entonces no habrán calcetines de momento. Pero bueno, esto no significa que lo que vayamos a crear, perdón, que ya me veía muy hipster ahí con los pantalones tallados para arriba. Pero bueno, esto no significa que las experiencias que vayamos a crear en realidad virtual no vayan a correr en dispositivos Apple. Para eso están el WebVR Polyfill, etcétera, etcétera. Y a ver, yo les soy muy sincero, muy sincero. Yo de verdad espero que algún día Safari llegue a estar a la altura y sea algo que podemos llamar un navegador moderno, como Firefox y como Samsung Internet y como Google Chrome. So we are not losing hope that Safari will one day be a modern browser as well. Very well. Básicamente lo que quiero que vean aquí es que independientemente de la plataforma, combinación de sistema operativo y navegador que estamos seleccionando, el estándar WebVR va a ser compatible, y esto significa que desarrollando una única experiencia de realidad virtual vamos a poder abarcar todas estas plataformas con todos esos navegadores, con todos esos sistemas operativos, incluyendo Apple con el WebVR Polyfill. Y de hecho ahora les voy a pasar unos vínculos para que puedan ver ciertas experiencias en realidad virtual. Así que si
regresamos a la diapositiva que teníamos al inicio, teníamos más o menos una experiencia que habíamos quebrado de esta manera: casco, audio, interacción y contenido. ¿Cómo podemos realmente utilizar el navegador para digamos que atacar cada uno de estos retos que tenemos? Si estamos hablando del casco, o como había mencionado al inicio, de lo que son los dispositivos de realidad virtual, tenemos el WebVR API. Si estamos hablando de audio, tenemos el Web Audio API. Si estamos hablando de interacción, aquí de nuevo depende del tipo de experiencia que estamos creando, pero podríamos utilizar en este caso Gamepad API. Y contenido, bueno, aquí podemos usar desde hardware como cámaras 360, que ahora están un poco de moda, frameworks y motores. Así que vamos a ir por cada una de estas 4 categorías. La primera de la que estábamos hablando es el WebVR API. Básicamente, ¿qué es WebVR? Hemos estado hablando, y yo estaba mencionando WebVR. Es un API experimental de JavaScript que me va a proveer acceso a dispositivos de realidad virtual desde el navegador. ¿Qué significa esto? Que las versiones de los navegadores que estén corriendo en dispositivos que soportan realidad virtual, por ejemplo, la versión de Samsung Internet que corre en el Gear VR, tiene acceso a los dispositivos y a los sensores que son compatibles con la realidad virtual. Por ejemplo, los sensores de posicionamiento que tiene el Gear VR dentro, la pantalla del teléfono, y va a darle al desarrollador el listado de cuáles son estos dispositivos. Igual si estoy utilizando un HTC Vive, igual si estoy utilizando un Oculus. Muy sencillo de obtener, navigator.getVRDisplays. Muy bien, Web Audio. Aquí pues les puedo decir lo que quiera, pero mejor esperamos a Ruth a que nos dé la charla magistral. Así que me brinco acá. Gamepad API. Aquí estamos hablando ya de interacción. Cosas básicas que esperaríamos es: agarro el mando de la Xbox, lo conecto a mi teléfono por medio de Bluetooth o por medio de un on the go, y lo conecto por USB, y estoy controlando no solo el sistema operativo, sino que estoy controlando dentro del navegador. Puedo detectar cuáles de los 17 botones que son soportados, creo que son 17 en el Gamepad API, cuáles de los 17 botones están soportados, cuáles están presionados, cuál es la sensibilidad que tengo en el trigger, los ejes, el analógico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Gamepad API también viene previsto para que tenga, entre otras cosas, haptics. Entonces significa que vamos a poder hacer vibrar el control, vibrar el mando desde el navegador. Dependiendo del dispositivo, vamos a tener la pose, va a ser de 3 grados de libertad o 6 grados de libertad. La diferencia, muy sencilla: si tenemos un dispositivo como por ejemplo el que está aquí en el medio, hermoso, bello, es un control que se llama el Gear VR Controller para realidad virtual, es más o menos parecido al Google Daydream. Este control, no sé cuántos aquí han utilizado el Google Daydream. No. Ok. Cuando ustedes utilizan el Google Daydream van a ver que van a ver una representación gráfica del control, y el control se va a estar moviendo según la orientación que ustedes están haciendo. Entonces esos serían 3 grados de libertad porque tenemos nada más orientación. Cuando estamos hablando ya de experiencias que están haciendo rastreo de posición, ahí estamos hablando de 6 grados de libertad. Entonces también el Gamepad API me permite tener acceso a cuál es la posición y la orientación de los controles, y esto es fundamental y va a cambiar muchísimo cómo interactuamos con una experiencia en realidad virtual. Soporte de touchpad. De nuevo, el HTC Vive tiene aquí la ruedita esta, el Samsung Gear VR también, el Google Daydream también, que es el que me va a permitir, por así decirlo, tener una parte táctil y me va a devolver cuál es la posición de la interacción que estoy haciendo. Entonces, dependiendo de la experiencia, va a ser también útil. Y bueno, y soporte para extensiones futuras que queramos tener con el Gamepad API. La forma en que lo puedo obtener es navigator.getGamepads, y ahí voy a obtener cuáles son los mandos que están conectados al navegador de momento. Pero bueno, digamos que queremos ir un poco más allá, queremos ser más futuristas, más guay, pensemos en reconocimiento de voz. Ya podemos estar utilizando el Web Speech API, y por ejemplo, por medio de la interfase de Speech Recognition, podría estar implementando comandos de voz en el navegador. Y ahora vamos a dar un
un pequeño ejemplo. Entonces hemos visto cómo tenemos interacción, cómo tenemos acceso a los dispositivos de realidad virtual y ya más adelante vamos a ver del audio como tal. Vamos a la parte que yo considero que es un poco más importante y es cuando estamos hablando propiamente de lo que es el contenido. Contenido, bueno, aquí es importante porque el contenido que es realmente importante para el usuario es el que es personal. Así que para mí va a ser mucho más importante tener mis fotos y los recuerdos de las experiencias, por ejemplo, que yo he trabajado, o las fotografías o los videos en 360 que yo he capturado, que tener un juego que posiblemente voy a estar descargando de un App Store. Lo que es realmente bueno es que ya hay compañías como Ricoh, como Samsung y como Nikon que tienen en el mercado cámaras 360 y entonces es genial porque en vez de tener el típico feed de Instagram o de Facebook molesto lleno de contenido plano, vamos a tener el típico feed de Instagram o de Facebook molesto lleno de contenido 360. Pero al fin de cuentas, para el usuario eso es muy importante. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer la diferencia entre por qué, por ejemplo, 3D nunca pegó, porque en realidad no era fácil crear contenido que fuera estereoscópico. Y nunca existió en el mercado. Bueno, hubo un par de teléfonos, uno por LG, otro por HTC, pero no eran los mejores. En fin, Media 360. El hecho de que lo podamos capturar, ni siquiera teniendo una cámara, con un teléfono Android que podamos hacer la foto esférica esta, ya podríamos tener contenido que podemos estar utilizando para crear contenido en realidad virtual. Y luego, ya un poco más interesante para nosotros, lo que son los frameworks, los motores y los renderers. Aquí unos nombres de los que son más conocidos, posiblemente ustedes habrán utilizado algunos de estos como Unity, Play Canvas, que es un motor de juegos basado en WebGL para el navegador. De los más interesantes y de los que yo creo que está impulsando muchísimo la creación de contenido es el denominado A-Frame. Y bueno, ya Belén nos hablará mucho más del A-Frame. Hace posiblemente como 2 años, antes de que A-Frame estuviera disponible, yo estaba haciendo experiencias de realidad virtual con un Leap y con Three.js. Y digamos que tenía un poco más de trabajo, había que currarlo un poco más, llegar a tener el dispositivo en un estado que no detectara, por ejemplo, cuando me pasaba de 90 a 91 grados y le daba la vuelta a la pantalla del teléfono, etcétera, etcétera. Así que el A-Frame la verdad que está muy bien. Y lo mejor de todo es que con solo estas 3 líneas de código que tenemos en pantalla estamos creando una escena de realidad virtual que ya se está ocupando de lo que son luces, cámaras y lo que es, por ejemplo, el setting inicial de la escena. Ahora, por contenido, podríamos hablar de muchísimos ejemplos. 2 ejemplos que contrastan en lo que sería la fidelidad visual. Podríamos estar hablando primero este demo que está creado con el motor de Play Canvas, en el cual estamos viendo a Star-Lord y el demo está respondiendo de manera realista al entorno y a las luces que tiene en el fondo. Y por el otro lado tenemos este otro proyecto que es más enfocado a lo que es accesibilidad, pensando en que la configuración de dispositivos que yo tenga para realidad virtual, si yo sé que yo lo que generalmente utilizo es un Galaxy S7 con un Gear VR o un HTC Vive o un Oculus Rift, entonces tiene sentido que eso sea un perfil y que sea lo que me representa a mí como avatar. Son ideas bastante interesantes, estas de acá, pero lo que quiero contrastar aquí es lo visual, la imagen, porque hay mucha gente que tiene la idea de que en la web todo se va a ver mal, no podemos realmente llegar a tener poder gráfico. Como dice Josh Carpenter de Google, si la fidelidad visual fuera lo único que nos importara, en realidad estaríamos viendo Blu-rays en vez de Netflix. Y también es un tema muy subjetivo. La idea de estar, por ejemplo, con una foto 360 y que el casco de realidad virtual esté respondiendo de una manera eficiente a como yo me estoy moviendo, ya eso es algo que yo considero realidad virtual. Hay gente que necesita un poco más de estimulación para considerar que es realidad virtual, pero es un tema muy subjetivo.
Entonces hemos visto ya varias cosas relacionadas con el WebVR como tal, pero ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué creemos que tiene sentido? Aquí la respuesta más sencilla que yo puedo dar es que va a permitir democratizar la realidad virtual, y democratizar no solo a nivel de usuario, sino democratizar a nivel de desarrollador. Aquí yo creo que hay que agradecer muchísimo a lo que ha hecho Google con el Google Cardboard a través de estos años, de estos 2 años, y a lo que ha hecho Samsung también con el Gear VR. Han puesto a disposición de los usuarios cascos de realidad virtual de una manera muy barata o gratuita. Al final muchos de estos cascos se terminaron regalando cuando comprabas un teléfono o en alguna actividad, etcétera, etcétera. Pero esto está ayudando muchísimo a poder tener acceso a este tipo de experiencias por parte de los usuarios. Si pensamos en el panorama que teníamos el año pasado, hay más de 200,000 desarrolladores que están registrados para trabajar en el Oculus Rift. El canal de YouTube 360 tiene más de 1.3 millones de suscriptores. Y la aplicación de Google Cardboard se ha descargado más de 10 millones de veces. Entonces, claramente podemos ver que hay demanda de contenido, que sea 360 o virtual. Y si lo que estamos preocupados es básicamente por la disponibilidad de aparatos, de cascos, que no suene como un anuncio, pero vendimos más dispositivos que toda la competencia puestas juntas. Pero bueno, interesante, 4.5 millones de unidades de Gear VR que están en la calle ya, y Google anunció que en los 2 años que tiene de estar el Google Cardboard ya tienen más de 10 millones de unidades en la calle. Entonces, digamos que estoy un poco más optimista con lo que es disponibilidad de dispositivos de realidad virtual que con lo que estaba cuando estábamos trabajando con 3D hace un par de años. Si lo vemos desde el punto de vista de un usuario, el precio es un factor dominante a la hora de comprar equipo de realidad virtual, y vemos que muchos de los esfuerzos del WebVR van muy de la mano con lo que es tecnología móvil, y más o menos podríamos ver que efectivamente estamos en un rango que el usuario estándar, no los frikis que nos gastamos mogollón de dinero en una compu nada más para utilizar el HTC Vive, está dispuesto a pagar. 66% dicen que entre 101 y 500 euros es lo que están dispuestos a pagar por un casco de realidad virtual. Yo asumiría que todos tenemos un teléfono, y en realidad, aunque no tuviéramos un teléfono, hay dispositivos muy capaces que ya que ya tienen la posibilidad de correr experiencias en realidad virtual. Así que obtener un pedazo de cartón con un par de lentes, o obtener un pedazo de plástico con un par de lentes que nos permitan experimentar ese tipo de experiencias no está, como decimos, pegado del techo. Desde un punto de vista de los desarrolladores, lo que queremos hacer es, y esta imagen es meramente indicativa de cuál es, por ejemplo, la tendencia de los lenguajes que se han utilizado a través del tiempo en GitHub. Estamos en 2015, no logré encontrar la información actualizada, pero es nada más un indicativo de por qué tendría sentido aprovechar el conocimiento que tenemos ya los desarrolladores web y darles la posibilidad de crear ese tipo de experiencias. Experiencias que muchos pensamos que están limitadas a juegos, pero que el usuario no necesariamente lo ve así. Porque para el usuario, lo que realmente quieren ver en realidad virtual tiene que ver con viajes, tiene que ver con películas o videos que ya he grabado, tiene que ver con eventos en vivo que no están limitados a deportes, diseño de interiores de la casa, clases, etcétera, etcétera, etcétera. El mes pasado hubo una hackathon de WebVR a nivel mundial, y dentro de los temas que presentaron los participantes tuvimos realidad virtual social, plantillas, herramientas, aplicaciones que tenían que ver con salud, medicina, educación, artes, manualidades, productos, ingeniería, ciencia, deportes, anuncios, trades y craft. Interesante, solo el 17%, alrededor del 17% de las experiencias que presentaron los usuarios estaban relacionados ya sea con juegos o con entretenimiento. Entonces podemos ver que cuando damos acceso a una tecnología tan interesante y tan poderosa como realidad virtual a la comunidad de desarrolladores, empiezan a salir un montón de experiencias que no necesariamente tienen que ver con juegos únicamente. Una de las más interesantes, de hecho esta fue la única experiencia
que presentó una desarrolladora fue el Hello World, y bueno, es de Maud Nalpas de París, y era una experiencia que lo que hacía era introducir al usuario en una experiencia educativa para descubrir la astronomía. Entonces podemos ver más o menos la diversidad de aplicaciones que ya se están creando utilizando ese tipo de tecnología. Ahora, ¿por qué tiene sentido, o tiene sentido más bien, pensar en realidad virtual en el móvil? Quizás sí porque es algo que de entrada no es muy complicado. ¿Qué es lo que necesitamos inherentemente para tener realidad virtual? Pensemos en un navegador. Okay. Pensemos en un móvil, y yo diría que con solo un navegador y un móvil estamos listos para tener algún tipo de experiencia que sea un poco más inmersiva. Ahora, casco, pues sí, si tenemos un casco a disposición, mejor, y controles o algún otro dispositivo, digamos que entre más dispositivos tengamos a disposición podemos mejorar la experiencia, pero es importante que si queremos tener diseño elegante, la realidad virtual y las experiencias que estemos trabajando tienen que ser capaces de escalar de manera natural a través de diferentes dispositivos. Significa que si yo tengo una experiencia que está corriendo en el HTC Vive, no sería muy elegante que yo quiero llegar, ver la experiencia y no lo pueda ver únicamente con el móvil, con el dispositivo. Ahora, por supuesto, hay que pensar en cuál va a ser el fallback. Si no tengo los controles, si quiero navegar, si quiero ver la escena, podría entonces estar haciendo moviendo la escena mediante tacto, etcétera, etcétera. Pero es importante pensar en esto cuando estamos creando nuevo contenido, porque la realidad virtual viene con muchísimos retos, como cualquier otra tecnología. Iba a decir nueva, pero en realidad esta no es la primera vez que estamos hablando de realidad virtual en el mundo de la tecnología. Pero ahora que estamos pensando en navegadores, tenemos que tomar muy en cuenta la usabilidad. Y usabilidad no solo relacionado con el paradigma y los modelos mentales que tenemos a la hora de utilizar un navegador, por ejemplo, cómo navegamos en realidad virtual, entre experiencias. ¿Qué es un botón? ¿Cómo es un botón en realidad virtual? La gente tiende a pensar que si yo quiero ir de una escena a otra, entonces utilizamos el concepto de una puerta, estamos teletransportándonos, etcétera, etcétera. Todo esto hay que volverlo a pensar, hay que volver a crear un lenguaje que sea consistente, porque no queremos estar aprendiendo un nuevo lenguaje cada vez que entramos a una nueva experiencia. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Accesibilidad, y aquí accesibilidad no únicamente en la manera más tradicional que estamos acostumbrados a pensarla, de adaptar el contenido a personas con cierta discapacidad, pero sino también adaptar este contenido a otros dispositivos. Si yo creo una experiencia que va a estar ejecutando en un móvil o en un HTC Vive, no veo por qué esta experiencia no vaya a correr en un Oculus Rift o no vaya a correr en un Samsung Gear VR. Hablando de ese contenido nuevo o contenido existente, yo creo que uno de los mitos que tiene la realidad virtual cuando estás creando contenido es que todo tiene que ser un mundo inmenso. O sea, yo me pongo el casco y estoy en Marte y es guay, pero como que tendemos a ignorar que con esta nueva tecnología podríamos realmente mejorar flujos de información que ya existen y que posiblemente tienen más sentido, y no todo tiene que ser un mundo enorme, inmenso, bello, hermoso, con audio realista. Y también pensar en el contenido existente. ¿Cuántas páginas hay hoy en día? ¿Cómo van a ser esas páginas cuando estemos pensando en realidad virtual? ¿Cómo accedo a este tipo de contenido? Luego, rendimiento. Aquí yo creo que el WebAssembly podría tener cuestiones muy interesantes que aportar. Luego, seguridad. ¿Cómo hago yo transacciones? ¿Cómo sé yo que el avatar o la representación que tengo soy realmente yo? Etcétera, etcétera. Vamos a ver 3 ejemplos en donde queremos representar. Estos son ejemplos que hemos construido en Samsung Internet a manera de demostradores de la tecnología, combinando el WebVR con algún otro API. En este caso están desarrollados con A-Frame, que es lo que nos va a venir a explicar Belén, así que espero que esto nada más sea como una
una pequeña introducción a lo que vamos a estar hablando. Muy bien, si quieren ver el ejemplo ahora mismo, tienen que entrar a esa dirección, samsunginter.net/Pac-Man. Este es un juego parecido a Pac-Man, en donde el jugador controla al Pac-Man en el espacio que rodea al usuario. Pensemos en Pac-Man de manera que estamos en el medio de un cilindro y el espacio de juego está alrededor mío. De hecho, se ve más o menos como lo que tenemos ahora en pantalla cuando lo ven en un teléfono. Sí, lo pueden ver en un iPhone, lo pueden ver en cualquier dispositivo, lo pueden ver en una PC, en una Mac, va a estar funcionando exactamente igual. Parte de lo interesante es que cuando uno empieza a hacer este tipo de aplicaciones hay muchísimo que explorar. Y este fue el primer proyecto que yo trabajé cuando entré a Samsung hace 6 meses. Se me ocurrió y le dije a mi jefe, Dan, wow, sería súper guay, imagínate Pac-Man, pero Pac-Man que está alrededor mío. Entonces, claro, los fantasmas vienen y me están rodeando, yo estoy en el centro, pero yo no soy el jugador, no va a ser un modo primera persona, sino que yo voy a tener un mando, y este mando lo voy a utilizar para mover el Pac-Man, que ahorita está ahí medio muerto, lo voy a utilizar para moverlo alrededor mío. Y entonces, claro, lo guay es que yo tengo que estarme fijando para los lados, a ver si vienen los fantasmas para mover y esquivar. La idea sonaba muy guay, en ejecución no fue tan efectiva, porque básicamente pensan que tenés un mando, tenés unas gafas que no puedes ver nada, y básicamente me estoy fijando a los lados si vienen los enemigos o no, y estoy moviendo el Pac-Man para el lado, pero si lo muevo para acá, entonces tengo que estar dando vuelta, y si quiero estar fijándome si viene un fantasma, es un horror de usabilidad. Entonces, podemos empezar a experimentar con un montón de experiencias como estas. Bubble, esta es otra experiencia que estaba de vacaciones, no podía compartir las experiencias que eran de realidad virtual que estaba creando, entonces hice una aplicación que lo que hace es que carga una imagen que tomé con una cámara 360 y la carga a este tipo de burbuja. Con el teléfono, con el móvil, era mucho más fácil enviar la foto por WhatsApp, etcétera, etcétera, enviar el link y decir, carga esta foto, y entonces ya puedes darte una idea más o menos de cómo es que se comporta esto. De nuevo, si quieren ver el ejemplo, ahí está el link. Para eso estamos utilizando el File API para tener acceso a los archivos que están en el dispositivo. Y un último ejemplo, este también con Framework, en donde estamos utilizando distintos componentes, componente de física, componente de texto, componente de física, texto y geometría, los combino en un solo componente para crear básicamente algo para probar, era para probar si el reconocimiento de voz funcionaba en el Samsung Internet. Lo que hace es que está detectando todas las coincidencias y todos los matches de palabras, crea la palabra, le adjunta una esfera invisible y hace que reboten. Y bueno, esto es nada más a manera de ejemplo. Entonces, hemos estado hablando de tener este entorno que es rápido, abierto, seguro, sin fricción, accesible, ampliamente distribuido, multidispositivo, fácil de compartir, escalable, pero realmente podríamos hablar de algo que sea independiente de conexión, porque muy guay que sea realidad virtual que está corriendo en el navegador, pero tendría sentido en que yo no dependa de una conexión para crear ese tipo de experiencias. Básicamente queremos agarrar páginas web y las queremos poner en el teléfono como si fueran una aplicación. Entonces estamos hablando de páginas web que ejecutan desde una pantalla de inicio del dispositivo y son capaces, entre otras cosas, de enviar notificaciones y correr sin conexión. Lo que nosotros estaríamos esperando de lo que es una aplicación moderna, corriendo en un navegador moderno. Adivinen quién no soporta la especificación todavía. Pero bueno, algún día. Muy bien, entonces esto es, un video de cómo funciona. Estoy yendo aquí a mi navegador, en este caso Samsung Internet. Voy a ir a navegar simplemente a la aplicación que hice de la aplicación esta de burbuja. Carga la página. Ahí está cargando la página, muy bien. Uno de los features nuevos es que, por ejemplo, los navegadores estamos trabajando ya en indicarle al usuario cuándo es una aplicación web progresiva, cuándo puede poner esta aplicación directamente en la pantalla. Miren lo que estoy haciendo ahí, ya la aplicación está, y de hecho todas las que están ahí son aplicaciones que están aprovechando el Service Worker y que tienen un offlining básico. Este concepto de acá se llama aplicación web progresiva y como pueden ver, inclusive el branding, el Chrome, todo eso yo lo puedo controlar. No somos los únicos que hemos estado trabajando en esto, yo sé que en Mozilla hay mucho esfuerzo también en esta área, así que
por eso es que nos llevamos tan bien, yo creo. Y bueno, para terminar, hemos estado pensando mucho en realidad virtual en la web, que ya espero que tengamos una idea más o menos de cómo funciona, pero ¿qué pasa con la web en realidad virtual? Porque es muy guay pensar en que, claro, voy a llegar, voy a poner la experiencia esta, voy a estar en Marte, pero ¿qué pasa con la web en realidad virtual? 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primera, nuevos flujos de trabajo, y nuevos flujos de trabajo que puedan ir desde algo muy sencillo, como estoy navegando en el teléfono, doy clic para ver, por ejemplo, si es un sitio de compra de etiquetes, podría tener cargada imágenes 360 de lo que son las posiciones, me pongo el casco, pongo el teléfono en el casco, me pongo el casco, veo a ver que la columna esta no me está obstruyendo la vista al escenario y compro. Saco el teléfono y el flujo de navegación sigue sin alterar. Tenemos que pensar en nuevos navegadores también, y de hecho Samsung Internet para Gear VR, Mozilla Servo y Oculus Carmel son navegadores nuevos que han estado empezando a salir con soporte exclusivo para lo que es realidad virtual y entonces nos permiten empezar a enfocarnos más en ciertos aspectos para optimizar el performance. Y luego la nueva dimensión. Esto es un prototipo desarrollado por Josh Carpenter. Nosotros tenemos prototipos similares que están corriendo. Básicamente clonábamos, por ejemplo, el jQuery de la página para crear efecto realmente estereoscópico. Pero muy bien, pensemos en que podamos tener CSS 3D que realmente fuera 3D en un ambiente virtual, que podamos llegar y empezar a sacar los elementos o posicionar los elementos hacia adentro de la pantalla. Entonces, todo esto es para ver cómo la web y la realidad virtual pueden trabajar juntas, si tiene sentido. Y hacer la invitación de que ahora está en nuestras manos y nosotros somos los que tenemos que tener las manos a la obra con el contenido y con las experiencias y con empezar a enriquecer experiencias que ya existen con estos APIs de realidad virtual. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a decirlo de otra manera. Para las mejores preguntas hay peluches. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y calcetines de Samsung Internet. Yo tengo una pregunta. Bien. Pero no con ¿Qué tipo de Espera un momentito. Nada. Gracias. ¿Qué tipo de aplicación, o sea, cómo podría ayudar esto, por ejemplo, a personas con discapacidad? O sea, obviamente gente ciega por completo no, porque no van a ver nada, obviamente no. Pero personas de baja visión que suelen tener problemas serios y necesitan, pues eso, magnificadores de pantalla, etcétera, etcétera. ¿Habría algún tipo de aplicación? O sea, ¿podría ser una solución a sus problemas, básicamente? Yo creo que si podemos habilitar contenido que sea compatible con las últimas tendencias de accesibilidad, tendría sentido, de manera que, por ejemplo, estuve trabajando en modelar un botón en A-Frame y la idea era que, claro, que era un botón que soporta el clic, que me permite separar el texto del cuerpo del botón como tal, y luego tuvimos feedback de un usuario que nos estaba diciendo, bueno, pero si esto técnicamente lo podemos estar modelando como si fuera HTML con los tags, entonces empecemos a meterle los elementos ARIA. Y entonces efectivamente empezamos a describir un poco más, no solo el elemento, pero también pensar en describir una escena, pensar en que los narradores y los lectores puedan describirle a un usuario y que sigan teniendo acceso a este tipo de contenido. A ver, habría que analizar cada experiencia propiamente, pero yo creo que lo importante sería hacer que la experiencia la pueda disfrutar una persona con discapacidad y que el contenido sea accesible para todos, no solo a nivel de todos los dispositivos, pero que el contenido lo pueda disfrutar cualquier persona. De nada. Nada más, por lo menos cambié la percepción que tenemos de realidad virtual en el navegador, ¿o no? Sí. Muy bien. Merci.
Siempre de las cosas que nos enfrentamos con realidad virtual es cuánto tiempo puedes llevar unas gafas puestas, mareos, tal. ¿Algún comentario sobre eso? Yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia como tal. Si estás acostumbrado o si no estás acostumbrado, por ejemplo, a ver 3D. Yo tengo bueno, varios años de estar trabajando con contenido estereoscópico antes de ser realidad virtual con contenido estereoscópico, y lo que veíamos mucho era que si utilizas gafas, si no utilizas gafas, yo utilizo gafas, y entonces claro, lograr encontrar este punto en donde el usuario no se sintiera incómodo es algo un poco más complicado. Ahora, en principio, por ejemplo, la idea de que el Gear VR puedes ajustar cuál es la distancia de los lentes, que el Google, el Daydream, te está detectando cuál es la posición de las dos gomitas que tiene la pantalla para calibrarte la imagen, eso va a afectar mucho cuál es el tiempo que el usuario pueda estar disfrutando de realidad virtual, pero es muy subjetivo y va a depender de cada persona. O sea, hay experiencias que yo he usado por 40 minutos y el contenido está muy bien hecho. Hay experiencias que 2 minutos y ya el problema es que o es video que está mal stitched, que está mal unido. Yo creo que tiene que ver mucho con contenido también. Y si estás acostumbrado, si no estás acostumbrado, hay que entrenar un poco el ojo también. Si es estereoscópico lo que estás viendo o no es estereoscópico. Si por ejemplo lo que estamos viendo es nada más la foto, eso sigue siendo plano. Si es una foto nada más 3D, he visto contenido estereoscópico 360 que no se ve tan bien. Lo que pasa es que ahí también ya tendríamos que empezar a hablar de resolución. Si ya se ve borroso, si no logramos que, si estamos, por ejemplo, si estamos modelando muchísimo contenido, si tenemos muchos elementos en la pantalla, ya se empieza a calentar el teléfono o la máquina y entonces ya se empieza a lentear, ya no tengo la respuesta necesaria, depende de muchísimos factores. ¿Alguna pregunta más? Salva. Oh. Hola. Hola. Yo quería preguntar si es posible personalizar el contenido o bueno, el hardware para que se adapte a todas las posibles dioptrías que pueda tener una persona, de tal forma que se pueda utilizar sin gafas por cualquier parte, en plan la accesibilidad que indicaban antes. Pues creo que va parecido, por ejemplo, la idea de poder ajustar la distancia de los lentes. Bueno, el Oculus que tiene aquí abajo una barrita la cual adaptas, el Gear VR que tiene aquí la ruedita. Lo que pasa es que, a ver, yo he topado con usuarios que pueden configurar toda la distancia de los lentes, igual les molesta. Hay personas que son ciegas a la hora de ver estereoscopía, hay personas que les molesta, hay personas que... Hay contenido que yo veo y yo logro distinguir gran profundidad y se lo doy a otra persona y me dice, pero esto está plano. O sea, ¿qué me estás diciendo? Esto está plano. No solo que el dispositivo como tal te dé la posibilidad de ajustar la distancia, por ejemplo, entre los lentes, también quizás que el contenido como tal, nosotros nos encarguemos de poner valores que podamos permitir que el usuario detecte más o menos profundidad, más o menos el efecto 3D. Eso también sería algo que se podría pensar, pero te digo, cada persona es un mundo y yo he topado con gente que simplemente no ve 3D o que no nota la diferencia o que... Solo por aclarar esta parte, entiendo que entonces lo que has dicho, o como has contestado, es que en vez de poner la solución en el hardware, igual la solución puede venir dada en adaptarnos al problema óptico que tiene desde el software y entonces dar la distorsión adecuada para corregir el problema. Sí. De hecho, hay que trabajar junto hardware, software. Es como, por ejemplo, cuando ya estamos viendo juegos que vienen optimizados para gente con los que no pueden ver colores. Se me fue el nombre. ¿Ah? Daltonismo, sí, para los daltónicos. Cuando adaptas una interfaz gráfica para daltonismo, ese tipo de cosas también. Y de hecho recuerdo que cuando estábamos hablando de interfaces gráficas estereoscópicas había un mogollón de software que te permitía cambiar el grado de profundidad que podías tener, porque para cierta gente era incómoda, para otra gente no es incómoda. Depende de la distancia también a la que estabas viendo, en ese caso con 3D, a la distancia que estabas de la pantalla, etcétera, etcétera.
Pues muchas gracias, Diego. Gracias a ti.